Buen día, es un gusto estar compartiendo con ustedes este webinar de hoy que está pensado específicamente para las videoconferencias, el espacio de comunicación que tenemos con las personas a través de las diferentes herramientas que nos provee Internet. Vamos a presentarnos nuevamente, somos Caro y Costi. Yo soy Costi y Caro está ahí. Estamos a distancia hoy compartiendo este entrenamiento, así que vamos a estar interactuando las dos con ustedes. Por momentos voy a hablar yo, por momentos va a hablar Caro. Somos madre e hija las dos, yo soy la hija de Caro. Ella es licenciada en Comunicación Social y técnica en Periodismo. Yo soy licenciada en Publicidad, tengo un máster en Marketing y un doctorado en Comunicación. Y desde estas disciplinas nos unimos para trabajar juntas en esto de la comunicación, del marketing, del poder llegar a un grupo de personas que deseamos con todas las herramientas que nos permitan que nuestros mensajes lleguen de la mejor manera posible y que sean percibidos como tal. Hola, buen día, bienvenidos a todos entonces a trabajar esto del arte de comunicar para que podamos construir juntos relaciones también a partir del uso de estas nuevas tecnologías. Un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada. Realmente hoy vamos a tratar de optimizar al máximo esta hora de encuentro. Vamos a lo largo de este encuentro vamos a trabajar en desarrollar mensajes claros y concretos en función a la intención comunicativa. En una segunda instancia vamos a conocer herramientas para captar la atención de tus públicos virtuales con la técnica de storytelling. Después vamos a conocer técnicas de precalentamiento de oradores para videoconferencias. Vamos a identificar técnicas para la transmisión de discursos y también vamos a optimizar al máximo el uso de apoyos visuales, como también conocer técnicas para poder interactuar con tu público de una manera cómoda, tranquila y sobre todo muy profesional. En conclusión, a lo largo de esta hora vamos a trabajar en conocer técnicas y herramientas que les permitan y nos permitan impactar y lograr nuestros objetivos de comunicación al momento de estar frente a videoconferencias. A lo largo de este encuentro, entonces, recuerden que es entrenamiento, así que piensen también en que se tienen que poner en modo totalmente activo. Vamos a empezar entonces con el precalentamiento, que en este caso nosotras en Calificadas, siempre los precalentamientos que están asociados a la oratoria los hacemos con trabalenguas. Ustedes en pantalla van a ver un trabalenguas, el cual está pensado para que lo transmitan en 12 segundos. Pero la particularidad es que lo van a hacer con un palillo entre los dientes. Pueden usar un pincel, como tengo yo en este momento, pueden usar un avirome, pueden usar un palito de crochet. La idea es que puedan poner el palillo entre los dientes allí y puedan decir el trabalenguas lo más rápido posible, intentando de que esa transmisión entre dentro de 12 segundos. Entonces, con el palillo entre los dientes, puede ser virome, puede ser cualquier elemento que permita esto. Empezamos. Caro va a poner el cronómetro que está en la pantalla e iniciamos. Ahí va, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Genial, tiempo concluido. Nosotras no hablamos en este momento porque no queremos que nuestro sonido los interrumpa o los desconcentre al momento de la transmisión, porque para poder decir estas palabras y decirlas rápido necesitamos mucha concentración. La técnica les propone que la primera vez que lo digan, si bien nosotras les pusimos la presión del tiempo, cuando ustedes vayan a ensayar este trabalenguas y otros tantos, lo tienen que ir haciendo sílaba por sílaba. Una vez que termine este webinar, ustedes van a acceder a un PDF con esta presentación y además a un ebook, a donde tienen prácticas y tienen este contenido. Entonces, la propuesta ahora es que, ya habiendo conocido el trabalenguas, no importa, Guillermo, vamos por más porque tenemos otra chance, vamos a hacerlo ahora igual, con el palillo entre los dientes, pero en 10 segundos. Entonces, 1, 2, 3.
Caro, andala ahí va de vuelta. Para ahí voy, ¿eh? Preparados, ¿Vale? listos, ya. Súper. Tiempo, genial. Ahora vamos por la tercera. En este caso, la última ya no lo van a hacer con el palillo entre los dientes y van a sentir como esto que lo van a decir ahora en 8 segundos van a hacerlo mucho más cómodos, más prácticos, les va a salir mejor, porque justamente de eso nos sirve este palillo. La dificultad que nos imprime en la práctica el hablar con el palillo nos permite que después, cuando vayamos a hablar sin esto, nos salga muchísimo mejor y se entienda mucho más cada una de las palabras que transmitimos. Entonces tenemos 8 segundos para transmitir este trabalenguas. Preparados, listos, ya. Un momento. Ahí vamos de vuelta. Ay, se me fue el dedo. Excelente. Bueno, van a recibir en el PDF, que lo van a ver cuando vean este video en YouTube, van a tener un link para acceder a este PDF, van a tener el trabalenguas. La propuesta es que lo ensayen y que lo entrenen cada vez que están por ingresar a una videoconferencia, a una clase virtual o incluso cuando están por hablar en público de manera presencial. Es muy útil poder hacer estas prácticas porque les sirve y los prepara para el momento de hablar. Recuerden que el trabalengua también les prepara para tener concentración y vivir el presente, que son momentos y elementos fundamentales para el trabajo del orador. O sea que esto es fundamental para trabajar concentración y el aquí y ahora. Y ahora avanzamos a otro tema que está vinculado con qué tenemos que tener en cuenta al momento de generar una presentación. Tenemos que tener en cuenta un ambiente interno y un ambiente externo. Cuando hablamos de ambiente interno, lo que tenemos que trabajar a conciencia nos habla de que tenemos que hablar acerca del discurso, cuál va a ser nuestro tema, y a lo largo de esta hora vamos a darle mayor profundidad y énfasis en el tratamiento. También tenemos que trabajar la comunicación verbal, cómo nos expresamos, cómo modulamos, cómo articulamos, cómo nos relacionamos con nuestro lenguaje, o sea, qué confianza tenemos para poder expresar las palabras que van a acompañar y con la cual nosotros vamos a construir el discurso, aspectos de forma, netamente formativos. Por otro lado, tenemos la comunicación no verbal, que tiene que ver con los gestos, las señales que enviamos a través de la pantalla, cómo nos vinculamos con la mirada, con los gestos reguladores de interacción. Por otro lado, también es muy importante y muy profesional tener en cuenta la indumentaria personal y cómo nos vamos a preparar para el evento que tenemos adelante nuestro y cuáles son las características específicas de ese ambiente para poder unir nuestra parte, nuestro estilo personal con los códigos que esa esfera requiere. Por otro lado, vamos a trabajar el manejo de la voz. Desplazamientos, es fundamental tener en cuenta que a diferencia de una presencialidad, una presentación en videoconferencia nos circunscribe a esto que estamos viendo. Una pantalla donde nuestro desplazamiento tiene que ser acorde al uso que hagamos del espacio, a preservar nuestro tiempo y nuestra presencia frente a la pantalla sin invadir a las personas que están adelante. Por otra parte, tenemos que trabajar un llamado, cómo nos vamos a llamar a la acción y finalmente la puntualidad. La puntualidad que tiene muchísimo que ver para tener el respeto del tiempo. El respeto que tenemos hacia los demás es el fiel reflejo del respeto que tenemos hacia nosotros mismos. Por eso el código de puntualidad es fundamental, como así también el uso del tiempo. También vemos que necesitamos del uso del manejarnos y de sentirnos cómodos en un ambiente externo. Ese ambiente externo que incluye todo lo que hace a dónde se desenvuelve el orador o la oradora es clave de tenerlo pensado, estudiado y analizado con anticipación.
Cuando hablamos de un orador profesional, una persona que se prepara de manera profesional para hablar en público, y no necesariamente hablamos de speakers que hablan en las charlas TED, sino cuando uno toma de manera profesional cada instancia de comunicación, debe lograr tener en cuenta lo siguiente: conocer al público que va a participar de ese encuentro, saber cuáles son sus necesidades, qué está pensando, qué está buscando con ese encuentro. Tener en cuenta el sonido, y en el sonido vamos con 2 puntos. Ustedes ven acá en los ítems el sonido en el punto 2 y después también abajo ruidos externos. Acá tenemos que tener claro lo siguiente: cuando hablamos de sonido, tenemos que prever que lo que nosotros estamos comunicando llegue al público, y entran en juego muchos factores: la calidad de nuestro micrófono, la conectividad que dispongamos, y también entran en juego los ruidos externos que puedan existir en el ambiente. Con este tema de que nos encontramos algunas personas aisladas, otras no, hace que quizás las videoconferencias tengamos que realizarlas en nuestras casas. Y hay situaciones en nuestras casas que no podemos medir, que ocurren, y que igualmente, a pesar de pequeñas circunstancias que puedan ocurrir, nosotros tenemos que tratar de poner todo a disposición para tratar de evitar que los ruidos externos que existan sean los menos posibles. Por supuesto que si uno está en un espacio preparado exclusivamente para videoconferencia, es muy posible de que los ruidos externos no existan porque ya está todo dispuesto para ese contexto de comunicación. Pero también ocurre, y tenemos que ser realistas, de que muchas personas están viviendo la situación de tener que dar videoconferencias desde sus hogares. Entonces, ese ambiente externo es totalmente distinto al que puede darse en un contexto en el cual está preparado para una videoconferencia. Y en esos casos tenemos que tratar de profesionalizar al máximo la iluminación, el sonido, los materiales de apoyo para el público, para tratar de minimizar la no preparación del espacio de ese ambiente externo para una instancia de comunicación como es la de una videoconferencia. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta esta preparación, todo lo que tiene que ver con los tiempos de una rigurosa preparación profesional. Esta preparación se va dando en diferentes instancias. La primera instancia es la de la creación del mensaje. Tengo que crear aquello que estoy por transmitir, tengo que pensarlo. El hecho de decir me gusta improvisar no significa que uno no vaya a pensar con anticipación el contenido de lo que va a transmitir. Puede ser que uno tenga todo el contenido preparado, tenga todo en su cabeza, todo lo que tiene que decir, pero si no logra una estructura de pensar, voy a empezar así, voy a terminar así, voy a incluir este ejemplo, esta historia, que ahora lo vamos a ver con el storytelling, puede llegar la instancia de comunicación y esa improvisación puede pasar de ser una improvisación por el estilo de que me gusta improvisar y que me gusta ser innovador y no ser tan estructurado, puede pasar en un instante de segundos a ser una falta de respeto para el público porque uno no se preparó para esa instancia de comunicación. Entonces, es necesario crear el mensaje con anticipación. Es necesario preparar sí o sí el ensayo, los apoyos visuales. Es necesario que todo lo que haga al contexto del orador, a todo este ambiente interno, esté preparado con anticipación. Por otro lado, es importante verificar el funcionamiento de la tecnología. Hoy, antes de este webinar, por ejemplo, nosotras estuvimos conectadas con el equipo de la Universidad de Palermo y estuvimos verificando de que todos los elementos tecnológicos estén funcionando correctamente para que al momento de las 10 en punto, nosotras podamos estar transmitiendo este mensaje con todo a disposición para que salga bien. Después es importante el tiempo de precalentamiento, que poniendo el ejemplo de vuelta de hoy, nosotras, una vez que verificamos que toda la tecnología esté y esté todo dispuesto a que podamos dar esta webinar con todo disponible, nos desconectamos del Zoom y nos conectamos aparte en otra videollamada para hacer el precalentamiento entre nosotras. Un precalentamiento que implica respiración, que implica el recordar cómo vamos a empezar y cómo vamos a terminar, que implica ejercicios de vocalización y que implica, por supuesto, una postura de poder que para nosotras es clave. Por otro lado, viene el momento de la videoconferencia. Esto que estamos haciendo ahora, que es darlo
todo, ponernos ahora en el aquí, en el ahora, en este presente, en esta instancia de comunicación que nos permite solamente concentrarnos en transmitir este mensaje y en que a ustedes los llegue de la mejor manera posible para que realmente podamos cumplir nuestro objetivo de comunicación, que es transmitirle estas herramientas y técnicas que vamos a hacerlo hoy. Por último, el post videoconferencia, que también es importante, no termina cuando la videoconferencia concluyó. Para el orador esto termina cuando puede evaluar todo aquello que hizo bien y que está bueno y que sería importante potenciarlo en próximas videoconferencias, y también aquellas cuestiones que son importantes mejorar. Porque algo que tenemos que saber siempre es que siempre podemos mejorar, siempre podemos ir un poco más de lo que hicimos hoy, por más que lo que hayamos hecho hoy haya sido genial. El post videoconferencia también nos permite visualizar y ser conscientes, plenamente conscientes, de aquellos aspectos que quizás no nos gustaron porque faltó para poder tener nuestra oportunidad de mejora, para podernos dar este crecimiento permanente y sostenido, porque uno nunca termina de aprender y uno nunca termina de desarrollarse. Entonces, en el momento post videoconferencia también tenemos que ser fraternalmente críticos, como le criticaríamos a un amigo, de decirle, mira, te faltó esto, te faltó aquello, para que en la próxima podamos llegar cada día más y cada día mejor. Eso es también un detalle re importante que tenemos que tener en cuenta. Y el mensaje, ¿cómo tiene que ser el mensaje para que pueda impactar y dejar su esencia plasmada en las personas que nos van a escuchar? Por supuesto, tiene que ser claro y concreto. Y tiene que estar directamente vinculada con la función comunicativa con la cual nosotros construimos el material y construimos todo nuestro discurso para compartirlo con la audiencia en cuestión. Necesitamos tener coherencia absoluta entre lo que decimos con lo que pensamos para poder actuar de una manera fluida, solvente y eficiente. Entonces, antes de hablar, tenemos que conocer dos objetivos fundamentales. O sea, para poder llegar a nuestra charla, a nuestra videoconferencia con tranquilidad y llevando nuestro objetivo a buen puerto, tenemos que conocer el objetivo propio, el objetivo personal que nos planteamos nosotros para esta presentación, que no es la misma que nos planteamos para la de ayer ni la que va a ser para mañana. Hoy tenemos un público en un tiempo particular con una coyuntura especial. Entonces, ¿cuál es mi objetivo hoy? ¿Cuál tengo yo? ¿Y qué es el objetivo? ¿Cuál será el objetivo del público? Por eso Constanza planteaba hace un ratito la necesidad imperiosa de conocer al público al que nos vamos a dirigir, porque nosotros tenemos que aproximarnos lo más posible a el objetivo del público y allí unir los datos, la información que podamos generar para que sea útil. Siempre pensar en brindar un servicio que pueda generar frutos y dar utilidad a lo que estamos haciendo. Como decía Caro recién, el servicio, el acto de comunicar es un acto de servicio. Entonces, parándonos también desde ese lugar, podemos llegar a construir y crear mensajes que sean realmente positivos para ambas partes. Y con respecto a la pregunta de Mariana, la creación del mensaje es la construcción del guión, de poder establecer cuáles van a ser las instancias de ese mensaje que voy a transmitir para que realmente cumpla los objetivos. Y ahora vamos a ver cuáles son diferentes técnicas o herramientas para construir y crear esos mensajes. Por un lado, entonces, tenemos que identificar claramente antes de empezar el propósito, la visión, la misión y el objetivo del orador para poder plantarse frente a su audiencia. Es clave determinar cuál es el propósito, la razón por la cual nosotros estamos hablando, qué es aquello que nos está motivando, lo que nos indica que nosotros tenemos que lograr comunicar ese mensaje, y lo que muchas veces, a pesar del miedo a hablar en público, del temor al que nos van a decir, es lo que muchas veces hace que rompamos esas barreras y logremos comunicarnos. Después de ahí, vamos a la siguiente instancia, que es la visión, que es a dónde quisiéramos vernos, a dónde quisiéramos visualizarnos, a dónde quisiéramos llegar, que quizás hoy
parece inalcanzable o difícil de alcanzar, pero que aún así estamos generando las acciones que nos puedan conducir a ese lugar al que nos gustaría llegar. Y siguiendo a esto viene la misión, que es todo lo que nosotros estamos haciendo para lograr llegar a esa visión y alcanzar ese propósito que nos hayamos propuesto. Todo esto es re importante tenerlo claro porque de esa manera nosotros vamos a poder construir los mensajes apropiados y llamar a la acción a las personas que nos escuchan teniendo en cuenta esto, porque como decía Alicia en el País de las Maravillas en la película, si uno no sabe hacia dónde quiere ir, cualquier camino le viene bien. Y hay veces que el trajín de la vida cotidiana hace que estemos participando de encuentros o hablando y demás, y a veces no tenemos muy claro qué queremos lograr específicamente con ese encuentro. Entonces, a pesar de que tengamos súper claro nuestro objetivo general, es importante que a cada una de las instancias de comunicación le asignemos un propósito y que tengamos en cuenta siempre nuestra visión y nuestra misión. De esa manera vamos a tener que llegar a esto. Nosotros teniendo claro estos aspectos nos van a dar autoridad moral como orador, oradora, de que estamos siendo consecuentes con nuestra esencia. Porque lo más importante al transmitir un mensaje para poder construir credibilidad es ser confiables. Y esta confianza y esta confiabilidad se construye día a día con una conducta, con esto de ocuparnos, de estar viviendo cada día nuestro presente. Entonces, siempre antes de generar un mensaje para alguien, yo tengo que pensar en mi público de una manera absolutamente respetuosa y pensar en el inicio, antes de escucharme, antes de tener contacto con mi forma de haber creado un mensaje, porque uno construye un discurso a partir del modelo de visión que cada uno tiene en la vida. Entonces, ningún mensaje es igual a otro. Antes de escucharme, quiénes son, qué hacen, qué saben, qué sienten. Estamos pensando ya en ponernos en relación a encontrarnos con nuestro público. ¿Por qué van a venir a escuchar lo que tengo para decir? ¿Y cómo llegaron aquí? Todas esas cuestiones son importantes de plantear antes de iniciar. Va a estar la instancia de comunicación con nuestro mensaje, pero también yo tengo que plantearme después de escucharme cómo van a ser, qué harán, qué van a saber a partir de mi intervención, qué van a sentir, de qué manera vamos a cubrir las expectativas con lo que nosotros pudimos transmitir y si volverían a escucharnos al día siguiente, si nos volverían a elegir y cómo nos volverían a contactar, de tal manera de que podamos construir a partir de nuestro mensaje una co-creación. Nosotros siempre tenemos que ir por la co-creación porque la comunicación se trata de común unión. Entonces, a partir de esto, nosotros impactamos en la vida de las personas de una manera que ya no van a ser de la misma forma como entraron al encuentro y cómo van a salir. Por eso nosotros tenemos que ser muy fieles en cuanto a cómo vamos a hacer el tratamiento del mensaje que nos asignan como responsabilidad para poder poner en común. Después de que nos hacemos estas preguntas y que nos respondemos estas preguntas, vemos cómo cada instancia de comunicación ya no pasa más desapercibida. Sí o sí se valora porque se ve cómo uno, al empezar una instancia de comunicación, puede lograr un determinado objetivo y cómo después puede lograr pasarlo al 100%. Entonces, el hecho de poder encontrarnos con nuestros públicos nos permite un cambio, una transformación. Y esa transformación se da cuando la instancia de comunicación es totalmente consciente. Otro detalle re importante de ese trabajo previo de esto que estábamos viendo es que cuando uno se pone en esta mirada ya no hace foco en uno mismo, sino hace foco en los demás. Entonces, cuando yo me pongo a disposición de los demás, baja muchísimo el nivel de autoexigencia extrema que haga que me esté preocupando desde mi ego, pensando en que si me va a salir perfecto, en que si no me voy a equivocar, en todo lo que va a hacer pensando en mí. Cuando yo ya me vuelco hacia los demás y a generar un producto que realmente sea útil, esa acción de trabajar por el otro ya inmediatamente hace que afloje la tensión de mirarme hacia mí mismo como si fuera el centro del mundo yo, y ahí aflojan las tensiones, aflojan los miedos, porque yo ya estoy dedicándome
a resolver la situación comunicativa con los demás. Una de las técnicas que más nos gusta al momento de comunicarnos y de preparar mensajes es la del storytelling, que como les mencionábamos hoy, está dentro de esto, que quizás no lo vamos a ver súper en profundidad, pero queremos transmitirle herramientas para poder construirlos, porque las personas, la verdad es que amamos las historias. Nos encantan que nos cuenten historias y seguramente habrán experimentado cuando asistieron a diferentes charlas o teniendo conversaciones que quizás las personas que hablaron transmitieron datos súper importantes, pero que venían acompañados de una historia. Y probablemente ustedes los datos claves, claves, claves se los acuerden, pero la historia seguro que se las acuerdan de principio a fin. Por eso es clave que podamos utilizar esta técnica para lograr captar la atención de nuestros públicos, porque realmente conecta con la parte emocional. En lo que es ventas, siempre decimos que, porque es así, las ventas en su mayoría se dan de manera racional. Entonces, teniendo en cuenta, irracional, perdón, se dan de manera emocional y tocan las fibras irracionales de las personas. Entonces, teniendo en cuenta eso, es muy importante poder acudir a las historias para incorporar en los diferentes mensajes que tenemos para transmitir. De ahí esto del storytelling. Realmente esta técnica es muy profunda y nosotros hoy les estamos dando un disparador para que busquen desarrollarla porque la técnica por sí sola amerita otro tratamiento de hora, hora y media de trabajo para que se puedan empapar de lo que es empezar a construir. Pero básicamente es contar historia y nos remonta directamente a nuestra génesis como seres humanos, por eso cala tan hondo en la recepción, porque nosotros primero escuchamos historias, después leímos, después dibujamos, lo primero que vino fueron las historias, y primero las historias mudas, después vinieron las historias a través del relato y muchísimos años después la escritura. Por eso tiene tanta fuerza y tanto impacto también en la propia vida, no solo en la historia de la humanidad, sino en la propia vida, los primeros pasos socializamos a través del cariño y los relatos de nuestros padres, de nuestros abuelos, del cuento de nuestros hermanos, ese diálogo íntimo que hace que esto prenda raíces muy profundas y por eso cuando nosotros estamos en contacto con una historia, tenemos esa recepción. Entonces, a lo largo de nuestras presentaciones, tener en cuenta un storytelling nos lleva a tener tres grandes momentos: el inicio, el medio, todo lo que va a ser el desarrollo y concluir el final. Tanto inicio como cierre son fundamentales para poner en principio a través del inicio el contexto donde nosotros vamos a posicionar al personaje, vamos a abordar y contextualizar el ambiente, o sea, todo eso se da en la primera parte que tiene que ver con la introducción de la historia. El conflicto, que es fundamental, que va a ser presente en la historia, es porque va a llamar la atención sobre algo que después estos personajes van a resolverlos y van a tratar de salir del conflicto, tratar de resolver el conflicto, todo en la construcción de un mensaje para, a partir de la resolución del conflicto, ir llevando ya hacia el final con un desenlace que se pretende siempre sea venturoso, provechoso. Siempre, como decíamos al principio, la historia tiene que convocar a la razón y a la emoción. Tenemos que argumentar las situaciones, pero también despertar emocionalmente situaciones. O sea que a lo largo de todo el desarrollo de la historia, lo que tenemos que tener en cuenta es que esos personajes van a ser personajes con vida propia, con sentimientos, sentimientos encontrados muchas veces, dificultades que tengan que sortear, donde van a aparecer los valores, las experiencias que le van a dar vida y le van a fortalecer en la construcción del mensaje. Entonces, todos estos aspectos son necesarios de tener en cuenta a la hora de trabajar una historia, que podamos vincular fundamentalmente razón y emoción y donde cada uno de los personajes tengan características propias que les permitan resolver situaciones conflictivas. Cuando pensamos en esta videoconferencia, en esta webinar que íbamos a tener con ustedes, teníamos muy en cuenta
que es clave esto del storytelling, porque realmente cuando uno está frente a la pantalla tiene que lograr captar la atención y sostener la atención del público durante un tiempo prolongado, porque las videoconferencias suelen ser de 30 minutos, 45, una hora, y hasta a veces pasa de que dura una hora y media, dos. Y mantener la atención del público todo el tiempo a través de la pantalla, donde no contamos con muchos recursos como es en la presencialidad, que está el desplazamiento, que está la comunicación no verbal completa de pies a cabeza, tenemos que ser muy astutos para mantener la atención del público. Y también viene acá la respuesta a Andy. El storytelling está bueno utilizarlo en cualquier momento dependiendo de la intención. Por ejemplo, puedes usar el storytelling al inicio para captar la atención de entrada del público y para poder contextualizarlo. Puedes usar un storytelling en el medio del discurso cuando vos te das cuenta que en toda tu preparación hay un momento en el cual el público puede llegar a disminuir la atención porque hiciste mucha transmisión teórica y necesitas un corte que logre conectarlos de vuelta con la parte emocional. O también puede incluirse en un cierre para llamarlos a la reflexión, para hacer un resumen de todo con una historia que logre completar a todo lo que se estuvo transmitiendo anteriormente. Entonces, puedes ubicarlo en diferentes instancias dependiendo de la intención. También sirve mucho cuando uno tiene un discurso, un tiempo de conversación muy larga, una videoconferencia de mucho tiempo. Está bueno incluir hasta incluso una o dos historias breves en medio de la presentación, porque de esa manera vas conectando, reconectando a las personas en su nivel de atención. El storytelling a nivel de estructura cuenta siempre con una primera instancia, que es el primer acto, que es el precalentamiento, es el iniciar la historia, el introducir un nudo, que como decía Caro anteriormente, es el conflicto, y siempre llega a un momento de clímax, es decir, está el nudo, parece que se está resolviendo la situación y pasa algo más grave o conflictivo que sube la tensión al máximo y después termina en un desenlace. Es importante tener en cuenta esto y es importante que la historia vaya cumpliendo cada uno de estos pasos y que siempre, al momento del desenlace, si la historia no es tan clara a nivel de asociación entre lo que estoy transmitiendo anteriormente con la historia, es importante que logre hacer un resumen que permita al público entender la asociación entre la historia y el contenido que se estuvo transmitiendo antes o el que se está por transmitir después. Es importante también eso porque hay ocasiones en las cuales las historias están muy buenas, pero que necesitan un cierre de poder incluir en el contenido para que se pueda comprender el porqué de esa historia en ese lugar y en ese momento. El storytelling siempre tiene que tener pertinencia con el contenido que estamos desarrollando. Y también tenemos que pensar que un storytelling no necesariamente tiene que ser totalmente real. Uno puede ir creando historias que vayan asociadas al concepto y también puede ir poniendo imaginación en la construcción. O sea, las historias no siempre son historias biográficas reales completas. Uno puede ir generando, por eso hoy uno de nuestros llamados a la acción es que piensen en sus situaciones particulares, de los temas que les competen y empiecen a construir esto de familiarizarse, porque como siempre decimos en oratoria, nunca es todo perfecto de entrada. Se necesita gimnasia, se necesita modelaje, se necesita, como si tuviéramos una plastilina y tuviéramos que hacer una figura de plastilina, amasarla. Por eso, nosotros empezamos ahora a pensar en estructuras, empezamos a buscar en nuestra creatividad, nuestra imaginación, para que juntos podamos empezar a desafiar. Entonces, a lo largo del fin de semana, tiempo libre, empezar a pensar qué historia yo puedo conectar con mis mensajes más frecuentes y empezar a ejercitarnos como emborrador de historias para poder ir adquiriendo la confianza gradualmente. Otra estructura... Ajá, Costi, sí. Esta estructura que les va a presentar Caro ahora, para nosotras es súper clave, la usamos en muchos diferentes tipos de instancias de comunicación,
pero para lo que son las videoconferencias es ideal porque hay ocasiones en las que podemos prepararnos con mucho tiempo, pero también sabemos que hay ocasiones en las que la videoconferencia no nos permite una preparación de días porque ocurre que tenés una videoconferencia de hoy para mañana. Entonces, esta estructura es súper clave para eso. No solo de hoy para mañana, hoy en nuestros ambientes laborales es de la mañana a la tarde o de la mañana temprano al mediodía. Entonces, las exigencias actuales han cambiado tanto que por eso nosotras planteábamos proponerles esta estructura por lo ágil y por lo completa. La estructura se dice parte de una primera introducción, una base, donde se dice lo que se va a decir para poner en contexto. Se plantean los titulares, los grandes contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de la conferencia para poder poner en situación a las personas que nos van a escuchar, para que esas personas vayan y busquen en su acervo personal, en su estructura, en su experiencia, todo aquello que van a poder traer a colación al momento de ponernos en común. También ese tiempo del se dice lo que se va a decir es propicio para que la persona que está por desarrollar la presentación se vaya acomodando en su estructura, en sus contenidos y la audiencia, el público al que va a estar enfrente, también que pueda ir acomodándose a dejar todo atento para prestar atención completamente. Cuando se pasa esta instancia, cuando ya tenemos todo el entorno favorable para empezar a decir lo importante, ahí se dice. Y se dice significa desarrollar completamente todos los aspectos fundamentales que nosotros tenemos previstos como muy importante para lo que tenemos que decir. O sea, todo aquello que las personas se tienen que llevar después de escuchar nuestro mensaje. Lo más importante. La tercera etapa es, se dice lo que se dijo, quiere decir que tenemos que hacer una remembranza, tenemos que ir hacia atrás y traer a colación lo más importante. Todo lo que dijimos es importante, pero hay algunos aspectos que son re importantes. Entonces, esos aspectos re importantes tenemos que ponerlos como cierre a modo de conclusión para después conectar directamente con lo que va a ser llamada a la acción. O sea, siempre nosotros tenemos que dejar abierta la posibilidad de la adherencia a nuestro mensaje. Esa adherencia a nuestro mensaje se va a sellar y se va a concretar cuando las personas hagan, digan o piensen algo relacionado a lo que nosotros les propusimos y que antes de haber escuchado la presentación no lo tenían. Entonces, de esa forma, hacemos un circuito y acompañamos a todo el proceso de lo que va a ser la transmisión de la idea. Por un lado, entonces, se dice lo que se va a decir, se dice lo que se ha dicho y se llama a la acción. También como oradores es necesario hacer otro tipo de precalentamientos. Vimos al inicio el trabalenguas. También es clave que podamos realizar precalentamientos asociados a nuestro cuerpo, y es lo que les vamos a mostrar en este momento. Y los invitamos a que ya que estamos los hagamos juntos. El primer ejercicio es que puedan mover el cuello de un lado al otro, al costado y hacia arriba y abajo. Siempre es importante hacerlo lento y despacio, sobre todo si se encuentran ante una videoconferencia que puede implicar tensión o nervios, dependiendo del tema de lo que vayamos a tratar. Es importante que todo esto se haga despacio. Este es el primer ejercicio. Ahora vamos por el segundo ejercicio, en el cual se propone que pongan los brazos a la altura del pecho, con los codos flexionados y con un antebrazo sobre el otro, y que dirijan al máximo los codos hacia atrás y que después vuelvan a la posición de partida. Es decir, así y así. Genial. Ahora vamos al siguiente ejercicio, en el cual les proponemos que hagan como si fuera, no sé, ¿sí? Con que hagan esto 4 veces cada uno de ellos está genial. Vamos al siguiente, en el cual les proponemos que pongan sus manos en los hombros y que flexionen los brazos hasta que se junten los codos. De esta manera. Genial. Súper. Estos ejercicios son como los ejercicios de precalentamiento, es el entrenamiento invisible que nadie ve, pero que ayudan al desarrollo del orador, porque nos van poniendo en situación cómoda, en situación que nos permita fluir con nuestro mensaje.
Por otro lado, tenemos el kit de autocuidado del speaker virtual. O sea, nosotros tenemos que tener presente que siempre tenemos que autocuidarnos y preservarnos, porque realmente si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. El autocuidado es fundamental, así como prevemos estos movimientos para poder tener capacidad, esos movimientos lo que nos estuvieron ayudando es a cuidar nuestras cuerdas vocales, a ponernos en situación flexible, a que no estemos tan duros y estructurados. El kit del autocuidado del speaker es fundamental tenerlo a mano porque en cualquier momento se puede ocupar. Tener la botella de agua disponible, tener pastillas analgésicas por si aparece un dolor de cabeza por el estrés o la condición de viaje o la situación que podamos tener. Caramelos de menta y miel. Fíjense que nosotros estamos en una conferencia y siempre tenemos previsto, aún con la familiaridad que tenemos, todo a mano, siempre por las dudas. El pañuelito tisú, la cuestión del paquetito con azúcar, también paquetitos con sal. Cada uno se tiene que conocer y tener a mano, porque un ataque de tos puede suceder y no nos puede detener. O sea, tenemos que tener elementos para salir de la situación y poder continuar con nuestra presentación. El autocuidado es fundamental. Hay circunstancias en las cuales les explicamos por qué cada uno de estos kits, por qué cada uno de estos elementos en el kit. Hay personas a las que les transpiran muchísimo las manos cuando hablan y que les resulta muy incómodo. Por eso, una gotita de alcohol en gel les permite la comodidad de que esa transpiración que se va generando por los nervios desaparezca. También hay personas que cuando hablan mucho, o cuando, no quizás cuando hablan mucho, cuando están en situación de hablar en público, ya ni siquiera con el hecho de haber hablado tanto tiempo, se les empieza a secar la boca. Entonces, estos elementos como el paquetito de sal o el paquetito de azúcar, con que uno se coloque un puntito, ya empieza a generar nuevamente la salida y uno empieza a sentirse cómodo nuevamente. Perfecto. Y ahora vamos a trabajar técnicas para la transmisión de discursos. Tenemos que tener en cuenta que siempre para poder conectar con nuestro público, nosotros tenemos que mantener un comportamiento natural. Por eso todos estos aspectos de familiarizarnos son fundamentales, porque si no tenemos, no los vamos a poder transmitir. Sentirnos cómodos es vital antes, porque no solo tenemos que parecer, sino tenemos que ser y parecer para poder tener esta coherencia que hace que las cuestiones, que los mensajes lleguen. La idea es siempre tener cuidado de no aburrir con trivialidades o largas repeticiones. Las personas, cuando estamos frente a una presentación, ya tenemos que ir teniendo en cuenta esto de los tiempos de la presentación. Tener particularmente presente de no tener que estar haciendo muchas veces lo mismo. Pasar de un tema al otro, por eso la familiaridad del contenido es fundamental. Tener presente completamente las características del público. Si es un público joven, adolescente, tener la agilidad de generar mensajes propios para cada público, por ejemplo. Y completamente presentes, manejar los límites físicos. Tener cuidado de preservar todo lo que tiene que ver con el comportamiento del cuerpo y el tono y la intensidad de la voz. Es fundamental para poder conectar con nuestra audiencia. Y para todo speaker digital hay herramientas claves que no podemos dejar de tenerlas presentes. En primer lugar, sí o sí necesitamos generar un espacio de comunicación de videoconferencia. Inclusive, como les decía al inicio, puede que por circunstancias de la vida tengamos que estar dando videoconferencias en nuestros hogares. Así todo, es importante que logremos encontrar un espacio que puede ser de uno por uno, en el cual podamos disponer de una iluminación apropiada, que siempre para las videoconferencias lo ideal es la frontal, y tengan en cuenta de la frontal, si usan anteojos, evitar que esté tan cerca, porque si no se refleja los anillos de luz o la luz, se refleja en el lente y lo que hace es llamar demasiado la atención y distrae al público de eso. Por Ahí ejemplo, yo me pongo fíjense, el anteojo. Fíjense, si yo tuviera que estar toda la clase así, todo nuestro encuentro, probablemente distorsione mucho la mirada. Entonces hay que tener cuidado de generar ese detalle. es importante la cámara, es importante probar el micrófono, es importante que dispongan de trípode si lo hacen desde el celular,
Y si están desde sus hogares, por ejemplo, tengan en cuenta que es muy útil el contar con auriculares que ya tengan micrófono, de manera tal que evitan que el ruido ambiente sea percibido. Por otro lado, es importante que ustedes también, si hacen videoconferencias de manera permanente, dispongan de diferentes plataformas que les permitan organizarse y comunicarse con sus públicos, por ejemplo, en la transmisión de materiales, por ejemplo, en el acceso a recordatorios que les vayan transmitiendo diferentes actividades que tengan que realizar, inclusive durante el webinar, es muy importante tenerlo en cuenta. También tener presente cuáles van a ser las plataformas de comunicación que van a utilizar para sus videoconferencias. Hoy en día hay muchísimas, entonces está bueno que ustedes sepan cuáles son las que existen y cuáles son las que utilizan. Y por otro lado, cuáles son las diferentes plataformas de presentación que van a utilizar. Nosotras en Calificadas, que está en la siguiente diapositiva, les vamos a mostrar cuáles son las que usamos. En cuanto a lo que es el espacio orador digital, tenemos el espacio en la oficina, como es en este momento está Caro, donde tiene todo preparado para que las webinars salgan excelentes, porque generalmente siempre estamos juntas, y a mí, que me tocó estar desde mi casa hoy, traté de, en este espacio que tengo, de generar lo mejor posible el contexto para que sea lo más profesional posible a la vista. En cuanto a plataformas de organización y comunicación, nosotras siempre utilizamos todo lo que tenga que ver con Google, y en cuanto a plataformas de comunicación, utilizamos Zoom, utilizamos Meet, en este momento están viendo también las redes sociales con las cuales nos comunicamos y realizamos vivos o videoconferencias, y en cuanto a lo que es plataformas de presentación, siempre nos sentimos mucho más cómodas con PowerPoint o con la opción de realizar las presentaciones desde la plataforma de Google. Tenemos que Y un tener... detalle que hemos dado, puede entrar en videoconferencias según la ubicación. Perdón, ¿sí, Costi? Sí, sí, Andrés, StreamYard la ¿Costi? utilizamos, Dale. sí. StreamYard es muy buena, nosotras la utilizamos mucho cuando realizamos webinars en YouTube, y la verdad que es muy, muy, muy recomendada porque te permite realizar muchas acciones en cuanto a la comunicación y al generar una mejor experiencia al público. Bien, y brindando esa mejor experiencia al público, vamos a ingresar en los tipos de públicos, que es tener en cuenta según la ubicación. Hoy día tenemos dos tipos de públicos que podrían llegar a trabajar cuando estamos frente a una videoconferencia, un público mixto y un público netamente virtual. Hoy, por ejemplo, estamos frente a un público absolutamente virtual, no contamos con un público presencial y virtual, que sería la posibilidad del mixto. Para ambos públicos tenemos que tener situaciones previstas y comportamientos preparados para la relación, ya sea para el uso que hagamos del espacio, como para también el tipo de conexión con respecto a los materiales que vamos a compartir. Es fundamental entonces trabajar con ellos para la disposición que tenemos, y enseguida vamos a llegar al aspecto de la mirada, que es fundamental cuando trabajamos con públicos mixtos o públicos virtuales. Los tipos de públicos, según la posición frente al tema, tenemos en contra, neutros y a favor. Los en contra son aquellos que no les interesa, que no desean participar y que por alguna u otra razón están obligados. Frente a este tipo de público, nosotros tenemos que tener dos aspectos muy importantes. Por un lado, mantener la neutralidad personal, de que la actitud que ellos presentan no afecte nuestro normal desarrollo, porque frente a un público podemos tener también públicos mixtos en cuanto a la actitud, los que están en contra, los neutros, que son aquellos que sí o que no, que les interesa, que pueden empezar a sentir más adherencia o directamente a lo largo de la conferencia ir perdiéndolos, o aquellos que están completamente a favor. Nosotros por eso necesitamos identificar a los públicos, porque vamos a tener que trabajar a partir de estas identificaciones las características de cómo vamos a tratar, el contenido que vamos a desarrollar y el tiempo que le vamos a asignar a los temas en función de la predisposición del público. Obviamente que todos queremos trabajar con un público a favor, donde tengamos la adherencia completa y plena, pero la vida no todo el tiempo es color de rosas, así que nosotras nos tenemos que preparar siempre para todos los tipos de público y tener
bajo la manga, siempre la opción B, cómo reaccionar frente a situaciones. Lo más importante es mantener la actitud. Por supuesto que para llegar a una instancia de comunicación estamos conociendo el tema en profundidad, pero también tenemos que tener la actitud de sostener nuestro mensaje hasta el final. También un recurso muy útil al momento de comunicarnos y de mantener la atención del público es utilizar apoyos visuales. Como les decíamos al inicio, el mantener la atención del público durante mucho tiempo a través de la pantalla es un desafío. Y es acá donde los apoyos visuales vienen a acompañarnos. Están, por ejemplo, las presentaciones de PowerPoint, que es lo que estamos utilizando nosotras en este momento. También están los recursos audiovisuales, como los videos, que por ejemplo en el webinar pasado utilizamos videos para ejemplificar diferentes tipos de mensajes. También están los carteles, que uno puede utilizarlo, o también rotafolios, en los cuales uno puede llegar a mostrar. Entonces no se ve directamente desde la pantalla, sino que es un recurso que tiene el speaker y que lo puede mostrar a través de la pantalla. También se utiliza mucho esto de realizar a mano diferentes notas o ejemplos y que el mismo sea transmitido a través de la pantalla. Y también con esto de las videoconferencias o el de compartir imágenes, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Las imágenes siempre tienen que tratar de ser lo más claras posibles, evitar las imágenes que uno toma de cualquier lado y que están pixeladas y que cuando las agrandan no se ven bien, por una cuestión, en primer lugar, estética, y en segundo lugar, porque no nos permite cumplir el objetivo de comunicación, porque el objetivo siempre tiene que ser que el mensaje llegue de la mejor manera posible. Y también tenemos que tener en cuenta, al momento de utilizar imágenes, de evaluarlas al 100%, porque puede ser que una imagen no adecuada genere mucho malestar en el público presente. Que uno a veces piensa que quizás esto es como exagerado, pero nos ha pasado de estar en situaciones en las cuales los oradores mostraban imágenes que no tenían relación o incluso hasta a veces estaban totalmente fuera de lugar con el público en el que estaba, y se generaba una situación muy incómoda tanto para el público como para el orador, porque hoy las tecnologías y las redes sociales nos permiten estar al público en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, si no está positivo lo que se está viendo, eso ya de manera inmediata repercute en las redes sociales. Es importante que si usamos ilustraciones, respetemos siempre la marca y el derecho de autor del ilustrador. No poner una ilustración borrando quién es el autor, porque eso también quita profesionalismo al momento de la exposición. Y acá viene un detalle que les decíamos al principio, ¿se acuerdan de chequear las conferencias al final, el post? Siempre pasa algo y siempre tenemos la oportunidad de mejora para generar. Fíjense, nosotros lo habíamos recontra trabajado a esto, pero la R de autor se nos pasó. Leímos todos, leyó Constanza, leí yo, leyó el equipo, todos leímos, el equipo, nuestro diseñador, o sea, todos leímos, los tres que trabajamos en el material, pero ¿qué pasó? Nos faltó la R de autor, fíjense, y lo pongo en visible para que ustedes vean, porque acá es donde se nos presenta una oportunidad de mejora para la próxima. Nosotras cuando trabajemos probablemente este material de alguna u otra manera, autor tiene que venir sí o sí con la R, porque nosotros ya lo detectamos. Antes de detectar, estamos en el nivel de ignorancia. Pero una vez que detectamos algo, inmediatamente tenemos que ir al cierre y antes de que pase 24 horas, a la oportunidad de mejora. Eso es lo que nos va a permitir en el próximo encuentro ya salir sin esa situación. Esto es los pongo en visible porque justo lo hablamos al principio y siempre se presenta algo que hay que mejorar. Cuando usamos presentaciones de PowerPoint, tenemos que tener re en cuenta que las letras sean legibles, que las imágenes sean pertinentes, y en esto de la legibilidad tenemos que tener en cuenta cuál es la plataforma a través de las cuales nos vamos a comunicar. Por ejemplo, Zoom en este momento permite tener una pantalla completa en la cual es fácil que el público pueda verlas. Pero hay otras plataformas que hacen que la presentación quede más pequeña o en un recuadro más chiquito, lo que hace que quizás letras muy finitas o con colores muy claros no sean tan visibles. También el hecho de estas presentaciones a través de videoconferencia nos permite por ahí jugar un poco más con los colores.
En cuanto a los audiovisuales, es importante que no pasen de los 5 minutos los videos, porque pueden lograr distraer demasiado al público y mandarlos para otro lado, y siempre es recomendable además incorporar subtítulos por cualquier problema de sonido que pueda llegar a ocurrir. Y para terminar con el tema de los apoyos visuales, tenemos que tener en cuenta siempre que el apoyo visual no es el speaker, no es un recordatorio que nos está diciendo acá todo lo que tenemos que decir. El apoyo visual sirve para que al público le permita ir redondeando, ir comprendiendo mejor, ir tomando nota quizás de las cuestiones más importantes de lo que detecta. Es para poder ir acompañando a la comprensión del público, pero no para hacer un apoyo o ayuda a memoria del orador oradora. Eso es clave para que tengamos en cuenta. Y ahora vamos a pasar a las técnicas para interactuar con el público en una videoconferencia, y llega el tema de la mirada, que es lo que les decía al principio en una de las instancias, que lo íbamos a desarrollar más en profundidad. Lo más importante de esto es tener en cuenta que aun cuando las personas están distribuidas por la pantalla y que nos da muchísima tentación ir a mirarlos cuando hablamos, nosotros tenemos que hablar mirando acá. O sea, tratando de mirar al lente de la cámara, porque ahí es cuando vamos a tener la oportunidad de poder transmitir que nosotros estamos con la persona en cuestión, estamos, y en esto de la virtualidad, aun cuando hayan 100, 150, hasta 1000 personas en una conferencia, donde todos sabemos que somos muchos, pero nos recibimos de una manera unilateral. La persona que habla ve y recibe el mensaje de una persona porque se va acomodando. No podemos ir hablando todos a la vez. Entonces es fundamental, cuando hablamos, mirar al lente de la cámara, y cuando escuchamos, ahí podemos desplazar hacia los lugares donde vamos a estar, de donde viene el mensaje. Entonces, para poder conectar hay que tratar de construir el hábito, porque realmente es un hábito esto de aprender a mirar al lente de la cámara, porque es a través de allí cómo podemos conectar con nuestra audiencia. Esto es fundamental. Y otro dato importante son las inflexiones de la voz. Las inflexiones de la voz es lo que nos va a permitir mantener atento y activo a nuestra audiencia, porque acuérdense que tenemos muy pocos recursos y esto es fundamental. Estas variaciones que hacemos nosotros acá con estas ondas son aquellas que nos permiten hacer estas subidas y bajadas para ir atrayendo la atención. Y la entonación, a medida que nosotros estamos construyendo, la entonación va en alta. Pero cuando vamos a ir concluyendo, por ejemplo, como en este caso voy a hacer yo ahora, voy a ceder la palabra y hasta acá llegó lo que es mi transmisión de cómo manejar la entonación de la voz. Bajé, ¿vieron? Bajé el tono de la voz para dar la posibilidad a que Constanza empiece a charlar. De esa manera, por ejemplo, nosotras que estamos interactuando, sabemos que cuando una va bajando la entonación, es el momento para que ingrese la otra. Así nos manejamos nosotras, pero eso también funciona a nivel de orador, oradora y público. Cuando sabemos que va bajando, es cuando le damos el tiempo para, si quieren preguntar, si quieren intervenir, o para informar que hemos terminado un momento y estamos por empezar otro. En estas instancias de entonación es cuando también entran en juego las pausas, que es recién lo que nos preguntaban. Es importante al momento de la transmisión del mensaje incorporar pausas para dos cosas. En primer lugar, si vamos a hacer preguntas, o sea, si dejamos que las personas, si permitimos que el público haga preguntas en medio de la presentación para habilitar el espacio a que se interactúe. Por otro lado, si no está habilitada la instancia a hacer preguntas durante la interacción, durante la transmisión de la presentación, esas pausas permiten al público lograr asimilar el contenido de lo que se está transmitiendo, lograr procesar la información, y le permite al orador oradora respirar, volver a ponerse en tema. También son muy útiles las pausas cuando tenemos tendencias a usar muletillas. Entonces, en lugar de transmitir un un esperando el tiempo a que se me venga lo que tengo que seguir diciendo,
incorporo una pausa en el medio para que de esa manera, primero le doy el tiempo al público para que siga procesando el mensaje y por otro lado me doy el tiempo para respirar y para recordar lo que continúa en la estructura del mensaje. Hay tiempos para preguntas que son importantes tenerlos en cuenta. Cuando el público es reducido, es posible ir contestando en simultáneo. Es posible que el público levante la mano o que active en el chat una pregunta y que se pueda responder. Cuando uno quizás no se sienta tan seguro con el tema, que puede pasar, porque hay situaciones en las cuales tenemos que transmitir el mensaje y quizás no nos sentimos 100% seguros de todo, entonces en ese caso es recomendable que las preguntas se contesten al final. Y también si se dispone de poco tiempo, es sugerible que las preguntas se contesten al final. Con respecto a por qué preguntan algunos, siempre están las preguntas y tenemos que ser conscientes de que nosotros como anfitriones, como oradores, tenemos que contener a las preguntas. Pueden haber personas que contestan unas preguntas porque no entienden lo que se está diciendo, perfecto, hay que aclarar, porque tienen deseo de aprender y no pueden contener el ansia de preguntar, hay que explicar la necesidad, pero también tenemos que tener en cuenta que depende del tipo de público. Hay algunos públicos que se presentan con la necesidad de sobresalir, con deseo de provocar, con poner a prueba al que habla, y también algunos oyentes que por ahí tienen alguna dificultad con su seguridad personal, con ese deseo presente de darse a conocer, de estar presente y que muchas veces interrumpen. Desde la postura del orador, siempre hay que mantener el respeto por todos los que están presentes. Obviamente manteniendo y cuidando que la autoridad como orador no se vea afectada ni amenazada, pero sin perder la paciencia, poniendo límites firmes, poniendo la precisión y la claridad, pero tratando de que nunca desestabilicen las distintos tipos de preguntas cuando sobre todo a veces se presentan con algún tipo de mala intención. Uno nunca espera eso, pero se suelen presentar y entonces el orador tiene que tener como la entereza para sortear esa situación sin salirse de sus cauces, sin entrar en el código de agresión que pueda llegar a tener por parte de algún participante del público. Por dos razones. Primero, por una cuestión de respeto personal. Cuando uno se respeta no permite que otros le falten el respeto. Y por otro, porque uno siempre está siendo leído por las otras personas. Entonces, manejar una actitud de respeto hacia el entorno va a contribuir a seguir construyendo nuestra imagen de orador, oradora, solvente, tranquilo, confiado, que es lo que yo tengo que ir desarrollando a lo largo de cada una de mis presentaciones. Esto es fundamental, no es fácil, por eso es un entrenamiento ir desarrollándolo. Se Siempre sugiere es, responder. siempre es importante responder si la pregunta ayuda a aclarar el tema, si ayuda a que quede más claro a todos los que están presentes, si está bueno aceptar el desafío de la pregunta, porque quizás es algo que nos desafía y está bueno, y también para poder relacionar el contenido de lo que estoy transmitiendo con el público. En esos casos está buenísimo responder las preguntas. Y se sugiere no responder y plantearlo para una instancia futura, llevarlos al cierre de la presentación, decir lo que se les va a hacer por escrito. Si no hay posibilidad de integrar al tema porque se me puede ir de las manos la presentación, los tiempos y demás. Y si la pregunta está malintencionada, se puede poner en visibilidad y decir que ese tema uno se reserva o que lo vamos a tratar al final en una cuestión de no entrar en un conflicto, no traer a la presentación un conflicto. O sea, hay que ser muy diplomáticos en cuanto al respeto de mantener esta información acomodada para que no pueda que todo el resto del público se vea afectado por una pregunta malintencionada, sin dejar de lado, sin indiferencia, o sea, sin ser indiferentes, postergar la respuesta al cierre para que no afecte a todo el entorno.
Y esto es fundamental. ¿Cómo enfrentarse a una pregunta? Escuchar siempre atentamente hasta el final. No cortar antes de que la persona termine de expresar su pregunta, suponiendo que uno ya sabe lo que le está por preguntar. No subestimar nunca a quien pregunta, ni siquiera con un gesto, porque eso se percibe. Las personas si preguntan es por algo, ya sea porque necesitan saber o por lo que estábamos viendo estos aspectos negativos. Pero como orador uno tiene que mantener la calma de nunca subestimar a la persona que lo está por hacer. Sí, con autoridad y firmeza ir coordinando y conduciendo hacia el objetivo, pero no subestimar. Respetar la pregunta para que quede bien claro qué se quiere decir, o sea, lo puede repetir uno mismo o puede pedir a la persona que está preguntando que lo vuelva a hacer, para que todo el entorno pueda escuchar, toda la audiencia pueda escuchar perfectamente la pregunta y se pueda responder. Y entonces, bueno, como ya veíamos esto de si la pregunta es malintencionada, ya lo tratamos, así que avanzamos a la otra instancia. Para ir concluyendo entonces, presentamos los 5 elementos básicos para la generación de ambientes positivos en cuanto a lo que es la videoconferencia. En primer lugar, el contexto. Veíamos que es muy importante poder prever que todo el ambiente en el cual se va a desarrollar la videoconferencia esté lo más cuidado posible, incluso cuando estamos desde nuestros hogares. Por otro lado, es importante plantear las pautas claras desde el inicio, por ejemplo, cuando ustedes iniciaron hoy, cuál es el momento de preguntas, cuál es el momento, cómo se va a ir llevando adelante la presentación. Es importante contar con una buena iluminación y siempre es recomendable que la iluminación sea de manera frontal, es decir, que esté de frente al orador. Contar con una cámara y contar con un micrófono que nos permita que la comunicación sea lo más eficiente posible. Y así llegamos al momento de la visualización, donde les pedimos que cada uno de ustedes cierre sus ojos un segundo y visualicen su desempeño con éxito en todas sus próximas videoconferencias. Vamos a hacer 10 segundos de visualización para poder desarrollar esta acción. Perfecto. Y ahora sí, un fuerte aplauso para todos porque estuvieron aquí presentes, atentos y compartiendo con nosotras esta información que esperamos que sea de mucha utilidad.